Muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a todos. Gracias por estar nuevamente un lunes por la noche, tratando de seguir formándose y, y capacitándose, que es lo que realmente importa al momento de estar en una sala de hemodinamia y en nuestras profesiones en sí. Así que bueno, vamos a dar comienzo al módulo número 2, la clase número 7 de cateterismos. Para comenzar, tenemos que preguntarnos qué es un cateterismo, y de esa pregunta podemos desprender que son procedimientos, ¿sí?, que requieren la introducción o la utilización de catéteres, ¿sí?, al sistema circulatorio, ya sea arterial, venoso o dentro de las cavidades de nuestro cuerpo, ¿sí? Y con ese propósito, lo que queremos hacer es obtener información, ¿sí?, y luego poder aplicarlo a un determinado tratamiento. Dentro de la cardiología intervencionista tenemos dos tipos de procedimientos, uno diagnóstico y uno terapéutico, y de acá en más todas las clases, ¿sí?, vamos a estar viendo procedimientos diagnósticos y en una segunda etapa los procedimientos terapéuticos. Bien, como procedimiento diagnóstico, ¿sí?, podemos decir que es la opacificación, o sea, la utilización de un medio de contraste para visualizar las arterias, venas o las cavidades mediante la utilización de un medio de contraste iodado, ¿sí?, a través de un catéter. Y también vamos a hacer mediciones de presiones endocavitarias y endovasculares. Bien. Para comenzar tenemos el cateterismo derecho y el cateterismo izquierdo. Como ustedes bien sabrán, el corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? De estas 4 cavidades podemos decir que tenemos una mitad derecha y una mitad izquierda. La mitad derecha, lo que siempre aprendimos es que es el que trae la sangre carboxigenada y es la que está en íntima relación con los pulmones, con las arterias, a través de las arterias pulmonares y las venas pulmonares, y se produce el intercambio gaseoso. Y el corazón izquierdo es el que va a alimentar, digamos, a todo nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo, con esa sangre que viene oxigenada de los pulmones y se va a distribuir a todo nuestro cuerpo. Bien, entonces el cateterismo tiene dos propósitos. Para ello tenemos un cateterismo derecho e izquierdo. Como ya más o menos le estuve comentando, pueden llegar a inferir que el cateterismo derecho va a tener relación con las cavidades derecha del corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, y como les dije, se va a relacionar con el pulmón a través de la arteria pulmonar. Y el cateterismo izquierdo va a estar relacionado con las cavidades izquierdas, en este caso el ventrículo izquierdo, ya que a la aurícula izquierda no tenemos acceso, a no ser que haya una comunicación interauricular a través del septum, con lo cual vamos a ver cómo podemos obtener información de esta aurícula izquierda de manera indirecta. Entonces, la idea es que se haga un cateterismo y se cuantifique, ¿sí?, cuál es la función de las válvulas. Sabemos que entre las aurículas entre las aurículas y los ventrículos hay válvulas, la tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo, y a su vez tanto la aorta como la arteria pulmonar tienen sus propias válvulas sigmoideas, ¿sí? Una es la válvula sigmoidea pulmonar y otra la válvula sigmoidea aórtica. Bien, y además nos va a servir para evaluar, ¿sí?, las cámaras de los pulmones. Cuando hablamos de evaluar las cámaras, nos referimos principalmente a los ventrículos derecho e izquierdo. Bien, ¿cómo podemos hacer para evaluar dichas cámaras y obtener información de las presiones? A través de este catéter llamado Swan-Ganz. Es un catéter, como habíamos visto en las primeras clases, fue descubierto por Swan y Ganz, ¿sí?, y que tiene la particularidad que en un extremo tiene este balón,
Tiene un termistor o termómetro que nos permite medir la temperatura. Tiene una salida distal y una salida proximal. Todos estos elementos tienen un cierto propósito que a continuación vamos a ir detallando para ver de qué se trata, ¿sí? Acá teníamos, como les explicaba anteriormente, el termistor, que sirve para conectar y obtener la presión, la temperatura de las cavidades, una vía proximal, una vía distal, una vía para pasar medicación y otro para insuflar el balón. Bien, tenemos Swan-Ganz tanto para adultos como pediátricos, lo que varía es la longitud del mismo, ¿sí? Y lo importante es que el catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Podemos utilizar distintas vías para poder ingresar al sistema venoso. Esto puede ser a través de la yugular interna, ¿sí? A través de la yugular interna izquierda o a través de la vena subclavia izquierda. También se puede hacer a nivel femoral, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los mejores accesos posibles para realizarlo, las indicaciones por la cual se solicitan una medición de Swan-Ganz. Generalmente es para evaluar insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es que se utiliza la medición de Swan-Ganz o el cateterismo derecho, ¿sí? Hay varios tipos de indicaciones y además nos sirve para evaluar, ¿sí? El funcionamiento de las válvulas. ¿Cómo evaluamos el funcionamiento de las válvulas? Bueno, al llenar estas cavidades podemos visualizar, ¿sí? Si estas cavidades en un principio son competentes las válvulas y no permiten que salga el contraste en todo momento, ¿sí? O por el contrario, las válvulas o valvas no son competentes, ¿sí? Y están estrechamente cerradas, por lo cual se transforma en una estenosis. Eso es una forma de medirla a través del contraste y otra forma es medirla a través de los las diferentes presiones que se originan en estas cavidades. Como les decía, teníamos distintas vías de inserción del catéter Swan-Ganz. Nos sirve para medir la presión de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar, ¿sí? Siguiendo el trayecto, y del capilar pulmonar enclavado, que esta presión de capilar pulmonar enclavado es la que nos va a dar, ¿sí? De forma indirecta la presión de la aurícula izquierda, ¿sí? O sea, como les dije anteriormente, nosotros no tenemos acceso a la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, la única manera de nosotros poder evaluar esta cavidad de manera indirecta es mediante un enclavamiento a nivel pulmonar para ver la presión capilar. Estas son algunas de las complicaciones que se pueden suceder por la realización de la medición del catéter Swan-Ganz. La más común es el neumotórax o hemotórax, debido a que cuando se quiere acceder por vía yugular, se punza, ¿sí? El pulmón, porque la punción es tan abajo, ¿sí? Que ha pasado que se punce el pulmón, sobre todo cuando la curva de aprendizaje recién está comenzando en aquellos médicos intervencionistas. Otras complicaciones que son menos comunes, pero que también suceden, son cuando se quiere punzar la yugular y se punza la arteria carótida. Como ustedes saben, punzar una arteria conlleva mucha complicación y sobre todo en el cuello, donde hacer compresión no es para nada fácil, no es para nada cómodo para el paciente, con lo cual la forma de tratarlo eficientemente es con este forrado de forma inmediata, porque bueno, puede ser realmente grave. Bueno,
La vía de elección principal o de mayor uso, digamos, es la yugular interna, ¿sí? Tenemos distintas ventajas, ¿sí? Ya sea por el acceso, por la comodidad, por varios motivos, y también tiene sus desventajas, ¿sí? Pero digamos que es una de las regiones más limpias y que se utiliza habitualmente para realizar este tipo de cateterismo. Acá les dejo un breve video para que vean cómo es el acceso del catéter Swan-Ganz una vez que ingresa al corazón a través de la aurícula derecha. Se hace insuflar el balón distal y se procede a avanzar al ventrículo derecho. Se puede hacer de dos maneras la toma de presiones. Se puede hacer en forma anterógrada, o sea, a medida que se va avanzando el catéter, se van registrando las presiones de las distintas cavidades, ¿sí? Como están viendo ahora. O también se puede hacer en forma retrógrada o llamada también pullback, ¿sí? Donde nosotros vamos retrocediendo, ¿sí? De distal hacia proximal y vamos tomando diferencias de presiones entre la presión distal y la presión de la cámara contigua que tenemos en ese momento. Acá lo que le está mostrando es que para llegar a la presión capilar pulmonar hay que insuflar el balón. Una vez que insuflas el balón, el catéter solo se enclava en el capilar pulmonar. Y una vez que lo desinflamos, solo se retira por presiones sanguíneas. Es importante que siempre, para avanzar este catéter, el balón tiene que estar insuflado en todo momento, porque no deja de ser un catéter y por ende, cuando nosotros avanzamos, podemos lesionar las paredes de las cavidades del corazón. Si bien esto lo realiza el médico, es importante que nosotros lo sepamos porque formamos parte del equipo médico, como siempre, el equipo de salud, como siempre les digo, para ser un buen equipo de salud tenemos que saber todos los procedimientos para poder estar ayudando y colaborar con las distintas tareas. No siempre vamos a tener al lado un médico que tiene mucha curva de aprendizaje y sabe realizar correctamente el procedimiento, ¿sí? Puede pasar que estemos al lado de un fellow que está comenzando a realizar los primeros procedimientos de cateterismo derecho. Por lo general, son uno de los primeros procedimientos que realizan, ¿sí? Entonces, bueno, es bueno que sepamos no solamente cómo se realiza el procedimiento, sino las curvas de las diferentes cavidades, para saber si realmente estamos en la posición correcta y estamos tomando correctamente las presiones. Siempre, siempre, antes de empezar a registrar presiones, tenemos que dar un 0, ¿sí? Un 0 basal, y a partir de ahí comenzamos a registrar las presiones. Muchas veces el catéter Swan-Ganz no es solamente para realizar un estudio de diagnóstico, sino que se lo deja de forma permanente a aquellos pacientes que se encuentran con una sospecha o que tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, se le deja este catéter Swan-Ganz para monitorizarlo de forma continua. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en las curvas, ¿sí? En las diferentes curvas. La idea es que empecemos a reconocerlas, las curvas, al menos visualmente. Si se aprenden cada onda a qué momento, ¿sí? de la contracción o relajación del corazón pertenece, mucho mejor, pero la idea es que ustedes reconozcan la curva al verla de forma inmediata, ¿sí? Entonces, ustedes pueden saber
en qué cavidad se encuentran, independientemente de que estén mirando el monitor de donde se encuentra el catéter, sepan dónde estamos en ese momento. Es muy importante saber las curvas de presión porque se utiliza tanto en pediatría como en cardiología de adultos. Es muy, muy importante saber siempre las curvas de presión. Bien, más para saber las diferentes curvas, con qué patología se puede llegar a asemejar, ¿sí? La variante de una curva a la otra. Cómo cambia una curva con la otra, fíjense que son completamente distintas, ¿sí? Pueden llegar a ser la wedge y la de aurícula derecha, pueden llegar a ser similares, no son iguales, pero pueden llegar a ser similares. Entonces, bueno, nada, es como para que vayan teniendo, ¿sí? Un parámetro de estas curvas. Acá un diagrama donde les muestran en qué posición se encuentra la porción distal del catéter y la curva que vamos teniendo en consecuencia. Al principio tenemos aurícula, luego pasamos a cavidad de ventrículo, después entramos en la arteria pulmonar y finalmente nos enclavamos en capilar wedge o capilar pulmonar. Estos son registros de presiones, ¿sí? Se los puse en orden retrógrado, que es como comúnmente nosotros tomamos las presiones, que es de distal hacia proximal, vamos retirando, primero hacemos la presión de enclavamiento, ¿sí? De capilar wedge o capilar pulmonar, ¿sí? Luego vamos retirando y nos venimos hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Esta es la curva de presión pulmonar. Luego pasamos al ventrículo derecho y finalmente terminamos en la aurícula derecha. Todo esto sería cateterismo derecho, ¿sí? Cateterismo derecho. Siempre entre la arteria pulmonar y el VD o ventrículo derecho se toma lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco sirve para evaluar, ¿sí? La fracción de eyección que tiene el corazón, o sea, el volumen de sangre que está expulsando el corazón y tiene relación directa con la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que se hace es inyectar una solución a muy baja temperatura. El termistor, ese termómetro que yo les decía, está colocado dentro de un Baxter de solución fisiológica que está también a la misma baja temperatura que la que nosotros inyectamos. Y cuando inyectamos ese contraste de temperatura, nos marca una curva que nos va a indicar el gasto cardíaco que tiene ese corazón. Perdón. Luego tenemos el cateterismo izquierdo, que lo que mide es ventrículo izquierdo y aorta, ¿sí? Primero entramos al ventrículo izquierdo, registramos la presión del ventrículo izquierdo y luego hacemos el pullback hacia la arteria aorta. Como ven acá, tienen un leve, ¿sí? Es muy leve el gradiente, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque el pico siempre se mide pico a pico, ¿sí? El pico del ventrículo izquierdo con la aorta es similar, habrá 3 o 4 puntitos de diferencia, pero es muy similar. Y acá tenemos el gradiente, ¿sí? Y área valvular, ¿sí? Esto es muy importante cuando nosotros queremos evaluar el funcionamiento de la válvula aórtica, ya sea para reemplazo valvular o para alguna valvuloplastía. Lo que se hace es medir el área valvular, ¿sí? Y el gradiente que tiene en ese momento la aurícula con respecto al ventrículo. Fórmula del gasto cardíaco, para que lo tengan
y lo recuerden, no es algo que lo van a tener que hacer manualmente, sino que el equipo le proporciona esta información y la información se la proporciona cuando ustedes cargan los datos en el polígrafo. Esto es, cargan la edad, cargan si es masculino o femenino, cargan peso y cargan altura. Entonces, de forma automática, algunas le piden fecha de nacimiento, bueno, indistintamente, dependiendo el equipo, le hace un cálculo del gasto cardíaco de ese paciente. Las distintas curvas del volumen minuto. Y bueno, estos son los valores, ¿sí?, que debemos recordar, ¿sí? Tenemos que saber que la sistólica o diastólica, mejor dicho, de la arteria pulmonar va entre 5 y 15 y la sistólica entre 15 y 30, ¿sí? Más o menos una presión normal está en una media de 22, más o menos, como para que tengan una idea. La presión de aurícula derecha entre 0 y 6, por eso es una mínima curva que apenas se eleva de la basal, ¿sí? La arteria pulmonar enclavada o capilar Weill, ¿sí?, tiene un rango entre 5 y 15 milímetros de mercurio, tiene un promedio de 10, más o menos, de 10 milímetros de mercurio. La presión arterial media y la del ventrículo derecho, ¿sí? La del ventrículo derecho también, como antes le había dicho de la pulmonar, tiene una media de 20, 22 aproximadamente. Y esto, para los que no hacen hemodinamia, es un ventriculograma. Esto es, se introduce este catéter, ¿sí?, que es un pigtail. Puede haber pigtail rectos, pigtails curvos, en este caso es un pigtail curvo, ¿sí?, que es multiperforado, tiene varias fenestraciones y una distal, y lo que permite es ingresar un gran volumen de contraste en una cavidad, en este caso en el ventrículo izquierdo. Fíjese cómo se llena, perdón, vuelvo. Ahí está, cómo se llena el ventrículo, ¿sí? Y acá lo que se evalúa con el ventriculograma, ¿sí?, es la función de la válvula aórtica que se encuentra acá, ¿sí? Estos son los senos aórticos, ¿sí?, y de la válvula mitral que se encuentra acá, ¿sí? Si la válvula mitral fuese insuficiente, por ejemplo, tendríamos contraste en toda esta porción, porque esta porción es la aurícula izquierda, ¿sí? Visualizado de esta manera, esta es la aurícula izquierda. Si nosotros viéramos que fuese insuficiente la válvula aórtica, veríamos llenarse la arteria aorta de contraste, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las cosas que se miden o se evalúan con un ventriculograma. Y también lo que se evalúa con el ventriculograma es la motilidad del corazón. O sea, que cuando el paciente está cursando alguna isquemia o ha tenido infartos como antecedente, ¿sí?, lo que se evalúa con el ventriculograma es ver qué zona quedó más afectada de ese corazón, ¿sí? Sepan ustedes que cuando hay un infarto, por más rápido que actuemos, siempre se empiezan a morir células, ¿sí? Porque la región que se encuentra distal a esa lesión, ¿no?, se encuentra perfundida, no le llega suficiente cantidad de oxígeno, con lo cual se encuentra en isquemia, y si se prolonga esa isquemia, ese tejido empieza a morir, ¿sí? Con lo cual, una vez que ese tejido se reemplaza por tejido cicatrizal,
con lo cual en la región donde no estuvo bien perfundido, se va a notar que esa región no se mueve, ¿sí? Entonces se va a contraer todo el corazón, pero va a haber una zona que no se mueve correctamente o es muy poco lo que se mueve. Entonces, bueno, toda esa información nos provee el ventriculograma. Bien, ahora pasamos a la coronariografía. La coronariografía, como bien lo dice, es una angiografía de las arterias coronarias del corazón. ¿Alguien vio el video que le subí? ¿Me puede decir cuántas arterias coronarias tenemos? Dos arterias. Perfecto. ¿Cuáles son? Coronaria izquierda, de la izquierda es la de A, descendente arterial y circunfleja, Ujú, y la coronaria derecha solamente es una. perfecto. Bien. Como dijo el compañero, tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que tiene un tronco común, ¿sí? El tronco común de la coronaria izquierda, y este se bifurca luego de unos 25, 15 centímetros, eh, milímetros, se bifurca en descendente anterior y arteria circunfleja. Bien, como le habías dicho anteriormente, mediante un catéter se inyecta contraste y la opacificación de la arteria nos va a permitir realizar un diagnóstico del vaso. Aquí tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Fíjense, este es el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Esta es la arteria circunfleja con sus ramas marginales obtusas o laterales, y esta es la descendente anterior, ¿sí? Bueno, el objetivo básicamente, ¿sí?, es valorar la anatomía de la arteria coronaria, eh, y visualizar la circulación, ¿sí?, que tiene esta arteria y toda la circulación colateral que ésta tenga, ¿sí? Sepan que, como les dije anteriormente, cuando hay una obstrucción, ¿sí?, hay un territorio que entra en isquemia por falta de oxigenación. Bueno, el cuerpo, yo digo siempre que es una máquina perfecta porque siempre allana caminos, ¿sí?, alternativos para irrigar esa zona, ¿sí? En este caso, para irrigar la zona del corazón que se encuentra en isquemia. Entonces, esa se llama circulación colateral, ¿sí? Después vamos a ver que, por ejemplo, cómo desarrollamos circulación colateral, por ejemplo, caminando, ¿sí? Por eso siempre se recomienda caminar. No es simplemente por el hecho de hacer una actividad física, para evitar el sedentarismo y demás, sino porque desarrolla circulación colateral. Entonces, ante una determinada obstrucción o enfermedad coronaria, ¿sí?, se desarrollan colaterales. En todo el cuerpo se desarrollan colaterales. Tenemos una lesión a nivel de una arteria en la pierna, siempre el médico te va a decir, camine. ¿Por qué? Porque desarrolla colaterales, ¿sí? Entonces favorece la circulación, favorece a que todos los territorios se encuentren, irrigados correctamente. Acá vemos la coronaria derecha, vemos una rotacional de la coronaria derecha por un lado, y por el otro vemos una anatomía ectásica, ¿sí? Ectásica significa que el calibre o la pared de la arteria, ¿sí?, se encuentra distendido y por ende se encuentra con un mayor diámetro en todo su recorrido. Vamos a empezar con las proyecciones, ¿sí?, que habitualmente hacemos en el cateterismo. Esta es una oblicua derecha, ¿sí?, 20-30 grados. Si me deja. A ver, permítame.
Algo pasó con el video. Bueno, un poco manual así lo pueden ver. Esta es la oblicua derecha, ¿sí? Oblicua anterior derecha de la coronaria derecha. Dependen los servicios, ¿sí? Algunos van a empezar por la oblicua anterior derecha o por la oblicua anterior izquierda. En el servicio donde yo prestaba mis servicios, se comenzaba por la oblicua anterior izquierda, ¿sí? Luego pasábamos a la oblicua anterior derecha, entonces después ya nos quedamos en oblicua anterior derecha para hacer la coronaria izquierda. Pero bueno, cada servicio eh, lo maneja según su propio criterio. Pero lo importante es que ustedes recuerden que la oblicua anterior derecha de la coronaria derecha se hace con una oblicuidad de 20 a 30 grados. Ustedes tienen dos formas de darse cuenta cuando están, en realidad cuando están viendo una imagen, cómo se dan cuenta si estamos en una oblicua derecha o una oblicua izquierda. Cuando estamos viendo la coronaria derecha, ¿sí? Siempre la coronaria derecha, ¿sí? Va a aparecer como si fuese una L. ¿Lo ven? Tenemos toda la porción proximal, curva, porción media, curva, porción distal, ¿sí? Entonces va a ser una L. Estamos en oblicua anterior derecha. ¿Qué otra cosa nos dice que estamos en oblicua anterior derecha? Fíjense las costillas, ¿sí? Miren las costillas. Acá, acá, acá. ¿De dónde vienen? Vienen todas las costillas vienen desde, ¿sí? Van hacia la izquierda, vienen de la derecha, como los quieran nombrar. Acá está la columna, así que van hacia la izquierda. Entonces, la oblicua es anterior derecha. Es lo opuesto hacia donde van las costillas o de donde vienen las costillas desde la derecha. Entonces, tienen dos formas de verlo o de pensarlo. Las costillas me están diciendo que van hacia la izquierda, estoy en oblicua derecha. Las costillas me dicen que vienen de la derecha, estamos en oblicua derecha. La arteria me está mostrando que tiene una forma de L, estoy en oblicua derecha. Esos son distintos parámetros. Si no lo pueden visualizar en el monitor, ¿sí? O simplemente le están mostrando una imagen, para saber si estamos en oblicua anterior derecha o oblicua anterior izquierda. Oblicua anterior izquierda. También estamos en 20-30 grados. Y a diferencia de la oblicua anterior derecha, acá la coronaria derecha, fíjense, tiene forma de C. Esta es la porción proximal, esta es la porción media y esta es la porción distal de la coronaria derecha. Acá aprovecho para mostrarles este vaso que tenemos acá. Acá tiene un tronco un poquito más largo, pero es la arteria del cono. ¿Por qué se lo remarco? Porque la arteria del cono es una arteria que muchas veces nace muy pegada al ostión de la coronaria derecha y al inyectar el contraste se llena muy rápidamente esta de contraste iónico y está relacionado con el sistema cardionector del corazón, o sea, con el marcapasos natural del corazón, con lo cual se fibrila el paciente. O sea, tenemos que estar atentos porque es inmediato, se fibrila el paciente. Si no, hacemos que el paciente tosa inmediatamente, ¿sí? ¿Se acuerdan de la clase de Nicolás que decía ante un momento así abrupto, como por ejemplo toser, hace que se restablezca la actividad eléctrica del corazón? Bueno,
Si nosotros no estamos atentos y no le decimos al paciente que tosa inmediatamente, el paciente se fibrila. Entonces tenemos que empezar a masajear, tenemos que empezar a yocarlo. Es un segundo. Si no estamos atentos, el paciente se fibrila. Esto es una lateral de la coronaria derecha. No es habitual su uso, pero se los dejo porque quizás algún día el médico se lo solicita y es importante que lo evalúen. La importancia de la lateral, como verán, queda bien el tercio medio, bien extendido, ¿sí? Se puede visualizar casi desde la primera curva hasta la segunda curva del tercio medio. Bueno, no me quiera responder la diapositiva. Ahí estamos. Espera un segundito que se... No sé qué pasó, no me responde. Bueno. Esto puede ser una craneal, ¿sí? En forma antero-posterior o craneal izquierda, que es la que normalmente se utiliza, ¿sí? Acá a la izquierda, justamente, tenemos una oblicua izquierda craneal, ¿sí? Y lo que nos permite esta posición, ¿sí? Es ver bien extendida todas las ramas distales de la coronaria derecha. Esta es la descendente posterior, ¿sí? Las ramas de la descendente posterior, con lo cual podemos ver, como en este caso, que tiene una lesión. Como vimos en el caso anterior, ¿sí? En el caso anterior, acá se ve desplegado, pero si vemos en esta, no estaríamos muy amigos hoy con el PowerPoint. Bueno, ven que las ramas quedan entrecruzadas, entonces es importante poder visualizar y discernir si es que tiene una lesión, dónde se encuentra esa lesión de manera correcta. Ya pasando a la coronaria izquierda, ¿sí? Esta es la primera proyección que se realiza. En algunos servicios pasa directamente a oblicuo anterior derecha caudal, pero esta es la primera proyección que se realiza para visualizar la coronaria izquierda, ¿sí? Vemos el tronco de la coronaria izquierda, se ve correcta en esta oblicua derecha. Vemos la circunfleja y la descendente anterior. Esta es la oblicua derecha, anterior derecha caudal, ¿sí? Parece a propósito. Bueno, como ven, la diferencia con respecto a la proyección anterior se encuentra bien desplegada la circunfleja de la descendente anterior. La descendente anterior baja por todo el tabique interventricular anterior y llega a la punta del corazón y en algunos casos inclusive da la vuelta en la punta del corazón hacia la región posterior, hacia el tabique interventricular posterior.
Y la circunfleja, ¿sí?, va por toda la cara lateral y posterior del corazón. Algo importante para que sepan, todas las ramas que ustedes vean que bajan, ¿sí?, todas estas ramitas que bajan de la descendente anterior se llaman septales. Son ramas perforantes que irrigan todo el tabique interventricular, ¿sí? Son ramas perforantes. Y estas ramas perforantes, muchas veces cuando hay una lesión, tanto en el territorio de la coronaria derecha como en la descendente anterior, son las que realizan esa circulación colateral que antes les había comentado, ¿sí? Estas ramitas empiezan a desarrollar y entran en contacto, ¿sí?, ya sea con una obtusa marginal o con una lateral de la circunfleja o de la coronaria derecha. Esta es la proyección Dorros, ¿sí?, o AP craneal, ¿sí? Siempre para tener una buena proyección, siempre tenemos que estar más de 30 a 35 grados de craneal. Puede estar levemente hacia la izquierda, pero lo importante es que quede bien desplegada, que baje la descendente anterior, bien paralela a la columna, como lo ven acá, y la circunfleja se abre hacia afuera. Antes le había mencionado que la descendente anterior tenía unas ramas finas que bajaban, que eran las septales, y otras ramas, ¿sí?, o sea, que tienen carácter de principal, son las diagonales, ¿sí? Y pueden haber hasta 3 diagonales, según... Hay un micrófono abierto, Débora. Anabela, tengo un micrófono abierto. Bueno, como les decía, la descendente anterior tiene, puede llegar a tener hasta 3 ramas y según el orden en el que aparecen, ¿sí?, se las denomina primera diagonal, segunda diagonal o tercera diagonal, ¿sí? Inclusive, en algunas oportunidades pueden llegar a encontrar que la diagonal tiene el mismo calibre que la descendente anterior o inclusive esté más desarrollada que la descendente anterior. Esto es por la circulación colateral que antes les había mencionado. Esta es la craneal izquierda, ¿sí? Siempre la oblicuidad es 20-30, izquierda y craneal. Y lo que diferencia acá, y para saber si está hecha la proyección, es la descendente anterior baja por un costado de la columna vertebral y la circunfleja va hacia el otro lado de la columna vertebral. Yo quiero que vayan recordando las proyecciones, no el nombre de la proyección, sino fíjense cómo está colocado el tubo siempre está debajo del paciente, y cómo está colocado el intensificador o flat o panel de adquisición, ¿sí?, con respecto al paciente. Luego que veamos todas las proyecciones, vamos a conversar al respecto. La izquierda caudal o spider, ¿sí?, nos sirve para visualizar ya sea el tronco de la coronaria izquierda como el tercio proximal de la descendente anterior y de la circunfleja, ¿sí? Spider porque tiene forma de araña.
Bueno. Esta es una lateral, muy utilizado, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos algún puente o bypass, pero nos sirve para ver también tercio proximal y todo desplegado, todo el tercio medio de la arteria coronaria izquierda. Bueno, les pido disculpas, pero no me están funcionando las diapositivas. No sé qué está pasando. A ver si podemos verlo. Quedan 2 diapositivas nada más. Bueno, no me deja verlo. Bueno, esta es una oblicua derecha craneal, ¿sí? Lo que me permite es desplegar toda la descendente anterior, ¿sí? Acá no tiene importancia la circunfleja, yo lo que quiero ver es bien el tercio proximal y medio de la descendente anterior y sobre todo la porción distal de la descendente anterior. Y finalmente, la proyección AP o anteroposterior, ¿sí? Sirve para evaluar el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Se ve perfectamente todo el tronco de la coronaria izquierda. Lo que ustedes tienen que recordar que al estar el tubo por debajo, ¿sí? Nosotros visualizamos en base a donde se encuentra el tubo, ¿sí? Y el nombre de la proyección es con respecto al intensificador. No tengo yo la culpa, así que no se la agarren conmigo, pero van a tener que hacer ahí un switch de cómo pensarlo, pero es, cuando yo estoy haciendo craneal, ¿sí? Quiere decir que el intensificador se va hacia la cabeza del paciente, el tubo se va a venir hacia la parte caudal del paciente, ¿sí? Con lo cual yo voy a estar viendo desde abajo al corazón, ¿correcto? Entonces, si yo estoy viendo desde abajo el corazón, quiere decir que estoy viendo los tercios distales de las coronarias que estoy estudiando en ese momento, ¿sí? O sea, le repito, si yo estoy en una proyección craneal, vamos a una proyección craneal, lo que estoy viendo, ¿sí? Es la porción distal, tercio medio y distal, de, por ejemplo, la descendente anterior en este caso, ¿sí? En cambio, si yo me voy a una proyección caudal, ¿sí? Vamos a hacer una caudal como la Spider, ¿sí? Yo me voy hacia caudal, por lo tanto voy a tener el intensificador hacia los pies del paciente y el tubo se me va a ir hacia la cabeza del paciente. O sea, voy a estar viendo el corazón desde arriba, ¿correcto? Con lo cual, yo voy a estar visualizando todo el tercio proximal y el origen, en este caso, de la coronaria izquierda. ¿Lo ven esto? Veo todo el tercio proximal de la coronaria izquierda y tronco de la coronaria izquierda. Eso como para que lo tengan en mente, lo anoten y lo visualicen, porque es algo que van a estar observando y visualizando todo el tiempo. Y bueno, no me dejó andar hoy, pero les muestro igual la imagen que le dejaba al final. Nunca nada se pierde, todo se aprende, así que bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad.
les voy a solucionar el problema de los videos que no están funcionando. No sé qué pasa con el PowerPoint, pero se los voy a solucionar así lo pueden visualizar correctamente ustedes luego cuando estudien. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Camila Pérez me dice, según la guía Tiger. ¿A qué te referís, Camila? Camila, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escucha? Sí, claro. Ah, ya. Hola, mire, lo que pasa es que según la guía que pidan si es una JL o una JR, pero hay algunos médicos que piden, por ejemplo, el Tiger y según cómo canule esa arteria, entra por derecha o entra por izquierda. Igual de Correcto. repente como para el operador, que en este caso acá, por ejemplo, en Chile, que es el tecnólogo médico, no se guía tan fácil como si le pido una JL que va a ir, no sé, pues por izquierda o una JR si va a ir por derecha. Era como eso, pero como dijo, al final hacemos las preguntas, los comentarios, hice No, está la perfecto. respuesta. Pero ¿a qué hacías referencia, Camila? ¿Qué me querías comentar con eso? Creo que en esa parte iba como según lo que vaya a canular el médico, era como algo de la proyección, pero como que pasó en el momento y de ahí ya se me olvidó. Bueno, eh, esto es independientemente del catéter que utilicemos, ¿sí? Si nosotros vamos a estudiar la coronaria derecha o la coronaria izquierda, ¿sí? Tenemos que saber en qué proyección vamos a trabajar principalmente, Ah, ¿sí? Si es coronaria derecha, vamos a trabajar en oblicua derecha y en oblicua izquierda, como dos proyecciones principales, y luego podemos tener alguna proyección accesoria, como por ejemplo la craneal o craneal izquierda, para ver yo, todo el tramo. A veces consulta. también, sí, sí, Mire, Camila. tengo una duda que siempre de repente me pasa con la izquierda, que según la proyección, por ejemplo, si no me equivoco, creo que cuando es caudal, que primero se Sí. ve la circunfleja y después se ve la descendente anterior. ¿Caudal AP o caudal izquierda? Ah, me pillo. Es que siempre la saco por foto. Lo que pasa es que de repente hay una proyección donde igual ve primero la descendente anterior y por arriba la circunfleja, no me acuerdo la proyección, pero dicen, no sé si es verdad, como para tener una referencia cuando uno no ve en cierta forma el ángulo del proyector, que primero se llena la circunfleja y después la descendente anterior. No, O eso eso es es un indistinto, mito. eso depende de la anatomía del paciente, en realidad. Ah, ya. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que nada, yo le estoy mostrando acá, está hermoso, pero este es un paciente y todos los pacientes son distintos. Y vamos a tener variaciones anatómicas Un en paciente sin todos los lesiones. pacientes, ¿sí? Eh, digamos que esto es, entre comillas, lo normal, si se quiere, o lo más prolijito que nacen, pero después vamos a tener que la Spider no siempre sale hacia un lado la descendente anterior y la otra la X, otras veces salen las dos juntas para los mismos lados. Puede pasar que la coronaria derecha nazca del seno izquierdo, puede pasar que la circunfleja nazca del seno derecho. Son todas variables anatómicas. ¿Tiene una patología? No. El paciente, su normoanatomía es así. Eh, entonces, nada, por ahí nosotros vamos a hacer una spider porque nosotros estamos seguros y lo estudiamos de que en una spider vemos desplegado el tronco de la coronaria izquierda y vemos el tercio proximal de la descendente anterior y la de CX, y cuando vamos a spider no vemos nada de eso porque se entrecruzan todas las arterias. Entonces tenemos que empezar a buscar más hacia AP. Seguimos caudal, pero nos venimos hacia AP, ¿sí? Entonces por ahí en un punto intermedio vemos que se despliegan los vasos. Bueno, entonces el diagnóstico se hace ahí, ¿sí? Eh, o sea, las proyecciones, ¿sí? Normales de cada uno de los vasos son estas: coronaria derecha, oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda.
¿Nos pueden pedir craneal izquierda para ver tercio distal? Sí, nos pueden pedir. ¿Nos pueden pedir una caudal o tipo spider para ver el tercio proximal de la descendente de la coronaria derecha? También nos pueden pedir, ¿sí? Pero tengan en cuenta que muchas veces cuando nosotros vamos a hacer esas proyecciones no se ven literalmente como yo se los dije ahora, ¿sí? Simplemente recuerden cuáles son las proyecciones de cada uno de esos vasos. Normalmente la coronaria derecha en oblicua derecha se ve como una L. María Sánchez, tenés el micrófono abierto. Y cuando vamos a oblicua izquierda lo vemos como una C. Eso en la mayoría de los casos. Pero puede pasar que no se vea de esa manera, ¿sí? Pero no quita que estamos trabajando o en oblicua izquierda o en oblicua derecha, ¿sí? Después tengan en cuenta estos parámetros que yo les decía de cómo cae el arco costal, ¿sí? Para nosotros diferenciar si estamos en oblicua derecha o en oblicua izquierda a simple vista, o simplemente mirando un estudio. Lo mismo con la coronaria izquierda. Yo le decía, por ejemplo, muchos servicios no comienzan con oblicua anterior derecha, van directamente a oblicua derecha caudal. ¿Por qué? Porque haces la oblicua derecha convencional y se cruzan todos los vasos, en la mayoría de los casos. Esta porque, bueno, salió perfecta, pero tenía una anatomía que se ven perfectos los vasos, pero la mayoría de las veces salen todos entrecruzados. Entonces, entre tener poca información diagnóstica y inyectar menos contraste al paciente e irradiarnos menos, bueno, evitamos esa proyección y nos vamos directamente a oblicua caudal derecha. Es una lógica que la pueden seguir todos los otros servicios o no, pero digo, es como para que ustedes lo tengan en cuenta y lo evalúen, ¿sí? Si hacen 10 pacientes y de los 10 pacientes justo le encontraron que 7 la oblicua derecha convencional no era relevante en cuanto a información diagnóstica, bueno, lo tienen en cuenta para la octava, digo, ¿me entienden? Evitan irradiarse, evitan administrarle contraste de más al paciente y van a tener una información diagnóstica acorde. Muchas veces cuando hacemos la DORROS o AP craneal, ¿sí? No se visualiza correctamente la DA, entonces lo que yo le decía antes, nos movemos un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, de manera de que se despliegue, se separe la DA de las X y podamos ver toda la DA. A nosotros lo que nos interesa con la DORROS es ver tercio medio y distal de la descendente anterior, ¿sí? O sea, anótense, proyección tal me sirve para ver tal parte de la arteria. Eso es lo que se tiene que llevar. Eso es lo que tienen que recordar siempre. Entonces, en algún momento están haciendo una angioplastía, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer la angioplastía no hacen todas las proyecciones nuevamente porque ya tiene un diagnóstico realizado, ¿sí? Ya viene con un diagnóstico. Si no es que continúan luego del diagnóstico, que en algunos casos, creo que en Chile lo hacen de esa manera, acá en Argentina, por tema de obra social y demás, por lo general no se hace de forma inmediata, sino que se reprograma para realizar el tratamiento luego. Les decía, no vuelven a hacer el diagnóstico y probablemente por ahí ustedes no le hicieron el diagnóstico a ese paciente, ya sea porque viene de otro servicio o lo hicieron en otro turno o lo que fuere, ¿sí? Siempre es importante nosotros visualizar cuando vamos a hacer una angioplastía el estudio diagnóstico previo para saber bajo qué circunstancias vamos a trabajar y en qué proyecciones se visualiza mejor esa lesión, ¿sí? Pero en caso de que durante el procedimiento el médico desee mirar tal o cual cosa, bueno, ustedes sabiendo las proyecciones pueden sugerirle al médico hacer una determinada proyección y ayudan de esa manera a dar menos radiación, menos contraste, ¿sí? Y realizar el tratamiento
de forma eficiente y rápida. Camila, no sé si te allané con lo que estabas diciendo. Es correcto que hay catéteres, ya sea guía o diagnósticos, JL y JR, y está el Tiger, que sirve tanto para coronaria derecha como para coronaria izquierda y generalmente se utiliza por vía radial, aunque también lo usan por vía femoral. A ver si estoy mirando en el chat si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Lilian, por sus comentarios. Darío Gómez dice, la columna vertebral puede ser una buena referencia para ver qué proyecciones, tal cual. Era lo que yo le decía antes. Tenemos la columna vertebral y vemos hacia dónde caen, ¿sí?, los arcos costales. Si el arco costal está cayendo hacia la izquierda, ¿sí?, me está diciendo que estoy en una oblicua derecha. Lo podés decir como que cae hacia la izquierda o que viene de la derecha, como les sea a ustedes más fácil. Pero siempre la columna, ¿sí?, sale el arco costal, voy hacia la derecha, estoy en oblicuo izquierda, ¿sí? Vengo de la izquierda, estoy en oblicuo izquierda. Como lo quieran ustedes hacerse ustedes en la cabeza la regla mnemotécnica, pero la columna vertebral siempre nos va a marcar una referencia en cuanto a saber en qué proyección estamos. Si nosotros vemos la columna y vemos que por un lado viene la descendente anterior y por el otro viene la circunfleja, y naturalmente estaré en una oblicua izquierda craneal, ¿sí? Si yo tengo la columna y me baja paralela la descendente anterior, estoy en una dorros o AP craneal. Bueno, son referencias anatómicas que me van a servir al momento de ver de forma inmediata en qué proyección estoy trabajando. Camila dice, depende si es urgente, si hay viabilidad. Sí, sí. A ver, uno cuando ingresa un paciente a hacer un diagnóstico, puede pasar que sea algo agudo que haya ocurrido recientemente y lo estudiamos, y si es de realmente importancia o relevancia, se continúa, ¿sí?, porque depende de la vida del paciente, obviamente, pero luego, si es un estudio donde nosotros vamos a programar en otro plazo el terapéutico, bueno, en ese caso se hace en un segundo término. Muchas veces los estudios diagnósticos coronarios sirven eh, como estudios prequirúrgicos, si se quiere. O sea, hay que hacer una endoprótesis, hay que colocar una válvula aórtica, una válvula mitral. Lo primero que nos interesa saber es si ese paciente tiene bien las coronarias, antes de hacerle un reemplazo valvular o colocarle una endoprótesis, ¿sí? Sobre todo el reemplazo valvular, más que la endoprótesis. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente sobreviva al procedimiento mínimamente, ¿sí? Si no, no tiene, entre comillas, ninguna gracia hacer un reemplazo valvular si tiene las coronarias no- que no son viables o no están completamente sanas. Entonces, lo primero que se hace es solucionar primero la coronaria y luego sí ir a- al reemplazo valvular. ¿Eh? Bueno, Darío, yo tengo una consulta. Silvana, sí. En el servicio donde estoy yo prácticamente no se usan las laterales de 90 grados. La he hecho en alguna oportunidad por pedido del médico, pero la duda mía es el tubo, cuando se pide una lateral izquierda o derecha, el tubo va a ir del lado por ejemplo, si yo quiero ver la derecha, el tubo va a estar lateral del lado derecho. Y si quiero una izquierda, el tubo va a ir hacia el lado izquierdo. No, escúchame. ¿Te acordás, Silvana, que yo les comenté que el tubo es de donde nosotros estábamos viendo, Lo ¿sí? proximal. Pero lo que nos marca a nosotros
El nombre de la proyección es el intensificador Sí. o flat panel, ¿sí? O sea, para donde vaya el flat panel o intensificador es el nombre de la proyección. Si va hacia craneal, el flat panel va hacia la cabeza. Si es caudal, el flat panel va hacia los pies del paciente, ¿sí? Pero qué voy a visualizar va a depender de dónde esté el tubo, ¿sí? O sea, Por si yo eso, quiero ver algo distal o proximal, ¿sí? Va a depender dónde se encuentre el tubo para ver lo que yo estoy visualizando. Pero no hago la proyección en base al tubo, sino en base al intensificador o flat panel. por eso, si yo quiero ver la derecha, me pide un lateral, el tubo va a quedar del lado derecho del paciente, próximo a la... ¿Entendés lo que ¿No? te pregunto Sí, o sí, no? sí, 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 sí. La realidad es que siempre se hace una lateral, o casi siempre, la única que recuerdo proyección que cambia la lateralidad es cuando se hace una pulmonar. Pero bueno, eso ya después lo vamos a ver más adelante. Pero casi siempre la oblicua es izquierda, o sea, lateral izquierda, siempre. A no ser que el médico te pida por algo que él quiera visualizar otra cosa, siempre la oblicua, la lateral es izquierda. O sea, el flat panel va hacia la izquierda. ¿Se entiende? Es indistinto el Sí, vaso que vos quieras estudiar, porque vos lo que tenés canalizado es el vaso. Cuando inyectás, lo visualizás. Pero siempre, generalmente, la oblicua lateral es izquierda. Ya te digo, depende, después si el médico quiere hacerlo de otra manera, por algo en particular, pero siempre es la oblicua lateral es izquierda. ah, bueno, indistinto de la arteria que quiera ver. Es indistinto. Y la proyección que no usamos nunca nosotros es la anteroposterior estricta, digamos. Esa no la... No, porque no está no- dentro de ningún protocolo, ¿sí? Sino que simplemente es para ver exclusivamente el tronco de la coronaria. Si vos hiciste las proyecciones básicas, que son la oblicua anterior derecha, oblicua anterior derecha caudal, de paso vayan anotando, dorros o craneal AP, craneal izquierda y spider o oblicua izquierda caudal, ¿sí? Y viste o sospechás de una lesión en el tronco de la coronaria izquierda, entonces se hace la AP estricta, ¿sí? 0 grados, para evaluar la lesión del tronco de la coronaria izquierda. ¿Por qué? Porque se ve bien desplegado el tronco. Vos decís, pero en la Spider yo Buenísimo. lo veo, sí, pero en la Spider lo ves como en una diagonal, ¿sí? Lo ves como que está yendo hacia allá y luego se abren la descendente anterior y la circunfleja. En la P lo ves estrictamente desplegado. Entonces es específicamente para ver el tronco de la izquierda. Correcto, correcto. Bueno, Así que muchísimas gracias. si en algún momento estás en una encrucijada de que tendrá lesión o no tendrá lesión, Doc, ¿no quiere que hagamos una anteroposterior? Y lo dejaste con la boca abierta y te decís, sí, claro. Y listo, te sumaste un poroto. Buenísimo. Excelente la clase de hoy, Darío, me encantó. Bueno, gracias, Silvana. ¿Alguien más quiere aprovechar a hacer alguna consulta? ¿Puede repetir las proyecciones básicas, Mariana? Claro, las proyecciones básicas son para coronaria derecha, dependiendo del protocolo del servicio, pueden empezar por una o por otra, pero indistintamente son estas dos: oblicua anterior izquierda y oblicua anterior derecha. En oblicua anterior izquierda la vemos como una C, la derecha, ¿sí? Forma de C. Cuando hacemos oblicua anterior derecha, a la coronaria derecha la vemos con forma de L. Y siempre recuerde el parámetro anatómico de la columna y los arcos costales para ver de forma inmediata en qué proyección están. ¿Cuáles son las proyecciones adicionales que se pueden hacer a la coronaria derecha? Puede ser AP craneal o oblicuo izquierda craneal. ¿Para qué me sirve?
para poder ver el lecho distal de la coronaria derecha, la descendente posterior, ¿sí? Y todas sus ramas posteriores. Para coronaria izquierda, me falta una proyección adicional de la derecha. Vimos recién la lateral, que sirve para ver desplegado el tercio medio. Yo tengo 14 años en hemodinamia, no la hice jamás, ¿sí? Así que por ahí tienen suerte y si la hacen antes que termine el curso me la muestran. Y después otra proyección que se utiliza como adicional es la Spider, oblicuo izquierda caudal o AP caudal. Y es para ver el tercio proximal de la coronaria derecha. Ahora, eso es cuanto a coronaria derecha. En cuanto a coronaria izquierda, como les dije anteriormente, depende del servicio y depende del protocolo, oblicua anterior derecha, oblicua anterior derecha caudal, AP craneal o Dorros, ¿sí? Dorros es quien la descubrió, que puede tener su variable un poco más, un poco menos hacia derecha o izquierda para poder desplegar el vaso, ¿sí? Oblicuo izquierda craneal y oblicuo izquierda caudal o Spider. ¿Cuáles son las proyecciones complementarias o adicionales? Bueno, tenemos AP caudal. El AP caudal sería un reemplazo o un sustituto de la Spider, si es que no se visualiza correctamente o desplegada correctamente la DA de la circunfleja y del tronco. La proyección AP, que recién hablábamos con Silvana, que es para ver bien desplegado el tronco de la coronaria izquierda. Y la oblicua derecha craneal, para ver desplegada todo el tercio medio y distal de la descendente anterior. Ahora ustedes pueden preguntarme, pero si haces la Dorro para ver desplegada el tercio medio y distal, ¿para qué hacemos una oblicua derecha craneal? Bueno, ustedes si visualizan ambas proyecciones van a ver que una está completamente estirada, esta es la oblicua derecha craneal, ¿sí? Está completamente estirada, yo puedo ver perfectamente todo el trayecto del tercio medio, ¿sí? Y veo sí la porción distal de la DA. En cambio, cuando hacemos Dorro, si bien vemos desplegada la DA, ¿sí? Y vemos mejor por ahí el tercio distal, la parte media puede que, si tiene mucha curvatura y demás, puede que nos perdamos un poco de información. Información a tener en cuenta: pacientes añosos, pacientes hipertensos sobre todas las cosas, no van a ver ninguna arteria lisa, van a ver rulos, ¿sí? ¿Sí? Van a ver rulos. Dan vueltas, 3, 4, 5 vueltas. Bueno, eso es un paciente hipertenso, ¿sí? O añoso, donde sus arterias tienen una cierta curvatura. ¿Por qué? Y se pueden preguntar, porque tiene un alto flujo por la hipertensión, con lo cual conlleva a que haya cierta turbulencia y eso conlleve a que se preforme, ¿sí? El vaso. Entonces por eso tenemos todos esos rulos y esos rulos se traducen a los accesos, con lo cual la dificultad que con ello conlleva. Así que bueno, nada, es como para que lo tengan ahí al pie de nota. Agarran la historia clínica: paciente hipertenso y añoso, y si es mujer, más todavía, ¿sí? Cuando es mujer tiene los vasos de fino calibre y tiende a ser vasoespasmo. Así que bueno, son todas cositas que lo tienen que tener ahí presente al momento de realizar el estudio. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer?
es un tema que me gusta, así que podemos estar horas hablando de esto. Siempre recuerden esto, porque para el que no hace hemodinamia o para el que recién empieza, cuando les digo la proyección es con respecto al intensificador y lo que ves es con respecto al tubo, ahí hace un cortocircuito y se le queman los cables enseguida. Entonces, nada, razónenlo, miren después las imágenes con las proyecciones y cómo se mueve el tubo para obtener esa imagen, y siempre van a ver que si yo estoy en craneal, con respecto al intensificador, estoy viendo desde abajo el corazón, ¿sí? Con lo cual veo la punta del corazón, veo la base del corazón, ¿sí? Entonces, en consecuencia, voy a ver todo lo que son los tercios medios o más bien distales de esos vasos. Cuando yo estoy en una proyección caudal, ¿sí? O sea que el intensificador está hacia el lado de los pies del paciente, voy a tener el tubo, ¿sí? Hacia la cabeza del paciente. O sea, estoy mirando desde arriba el corazón. Lo veo desde arriba, veo cómo nacen las arterias, ¿sí? Entonces, si estoy viendo cómo nacen las arterias, voy a estar viendo el tercio proximal de los vasos. Si estoy en coronaria izquierda, voy a ver el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Voy a ver si les puedo subir un programa que es un simulador que van a poder visualizar, ¿sí? Valga la redundancia, cómo se ven los distintos vasos y demás. Pero ahora después lo veo con la dirección a ver si se puede subir, tiene autoevaluación y demás. Pero bueno, si no, creo que el PowerPoint eh, tiene, tiene todas las proyecciones básicas y adicionales necesarias para que ustedes sepan al momento de realizar un estudio diagnóstico de coronarias. Así que bueno, nada, si tienen alguna pregunta, la respondemos, charlamos al respecto, si no, vamos dando por finalizada la clase. Bueno, yo los saludo, espero que tengan una muy buena semana, un buen comienzo de semana, estudien, porque se empiezan a acumular ahora los temas grandes e importantes de la materia. Así que eh, vayan estudiando, tengan todo ahí al pie del cañón. Cualquier pregunta, consulta que tengan, háganla en vivo o háganla en los foros o mándenme mensajes. Yo no tengo ningún problema, se las voy a responder. Eh, y vamos a dejar en la plataforma una encuesta para que me digan, a ver, si el 5 de diciembre hacemos clase de repaso y consultoría previo al parcial, o tienen libre esa noche para meterle al estudio, como ustedes prefieran. Yo no tengo ningún problema. Mario, te escucho. Hola, buenas noches. Perdón, soy Cris. Hola, Cris. Buenas noches. Una disculpa, voy llegando, pero mi pregunta desde la semana pasada era solo que a veces luego no le entiendo aquí a esta tecnología. De toda la bibliografía yo la estuve revisando, la verdad es que toda está muy interesante. ¿Cuál es la que usted nos sugiere leamos primero para poder nosotros poder complementar toda la información que se nos ha estado dando? ¿Cuál es la que usted nos sugiere que leamos? Porque igual todo es importante. Obviamente, bueno, Sí, yo les sí, he sí. dado ojeada, está súper padrísima toda. Quisiera uno descargar todos, ¿no? Por ejemplo, yo que no tengo tanta información, Bueno, sí está súper interesante. independientemente si sabes inglés o no, el de la Sociedad Española de Cardiología creo que es uno de los libros más completos.
es uno de tapa verde que está subido. Sí, de hecho hay Eh, unos que sí se pueden traducir, bueno, sí, sí los estuve ahí, les dan a traducir en automático, se descargan en español. Bueno, perfecto. Entonces cualquiera. Pero la realidad es que el de la Sociedad Española es muy interesante, es muy completo. Después, nada, todo lo que fui subiendo me parece que es información súper valiosa y complementaria, como para que siempre la tengan ahí a mano. Le subí últimamente un libro que es exclusivamente de electrocardiograma, aprovechenlo para tenerlo ahí de consulta continua. Eh, Nada, me parece que con el de la Sociedad Española de Cardiología y el de Electro están perfectos para tenerlo ahí en el día a día. Ok, muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, vamos a dar por finalizada entonces la clase de hoy. Me alegra mucho que les haya gustado la clase. Realmente a mí me apasiona y me gusta mucho, en particular la clase de hoy. Se vienen temas muy, muy interesantes. Y bueno, trataremos de abarcarlos a todos o a casi todos. Un detalle que no se los anoté. Tienen para apuntar contraste. Para coronaria derecha utilizamos 4 mililitros, ¿sí? A 3 volumen minuto. Eso se utilizan bomba, ¿sí? Si no, bueno, es manual, lo manejan manualmente. Y para coronaria izquierda, 10-4. Es 10 mililitros a 4 mililitros por segundo. Bueno, ese es el seteo para lo que es coronaria. Me olvidé de agregárselo en la diapositiva, se lo voy a agregar para colgarlo luego. Así que en el PDF. Así que bueno, nada, que tengan una muy buena noche, buenas noches, muy buena semana y nos estamos viendo pronto. Chao.